Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les da la más cordial bienvenida a nuestro programa La Opinión de la UNE. Como cada semana, conversaremos con ustedes sobre temas de actualidad, especialmente el área económica y empresarial. Vamos a hablar de varios temas que están sobre el tapete y sobre algunos programas que tiene el gobierno, algunas medidas que han tomado y otras que se vislumbra que se tomarán. Vamos a empezar hablando de el discurso que pronunció ante la matrícula de la Cámara Americana de Comercio el licenciado Magín Díaz, director general de Impuestos Internos. Fue un discurso que ha traído bastante comentario entre empresarios, economistas y el público en general. Este es un discurso que contiene una serie de afirmaciones y algunas propuestas, algunas explícitas y otras implícitas, que se pueden deducir del mismo. Lo primero del discurso es que plantea que hay en el país mucha evasión y empieza a enumerar varias formas de evasión. Eso es lo primero. Vamos a pasar el hablar al ingeniero Moquete para que continúe con el tema. Bien, buenas tardes. Bueno, una de las primeras cosas que dijo el director de Impuestos Internos es que el sistema es inequitativo, ineficiente e insuficiente. Y destacó que está totalmente desvirtuado. Es decir, que no se están cumpliendo las metas ni los planes y que, como quien dice en el lenguaje popular, todo anda manga por hombro. Él expuso que la productividad del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y TEBI es muy baja, una de las más bajas del mundo. Otra de las cosas muy importantes que dijo es que hay 94 tipos de exenciones en el menú de exenciones y que prácticamente hay muchas opciones para acogerse a una de las modalidades, desde las grandes empresas hasta los pequeños empresarios, los profesionales y hasta las mismas personas físicas. O sea que hay realmente muchas vías de escape que él quiere reducir. Hay uno que particularmente me llamó mucho la atención, que es que dice que los accionistas de zona franca no pagan el impuesto sobre los dividendos. Él entiende que de una u otra forma, aun sean extranjeros, esos beneficios habría que pagarlo en los países de origen. Y que en el caso de los dominicanos, por ejemplo, que deberían tributarlo aquí. Esa parte yo no la entendí muy bien. Están realmente exentos de tributación. Bueno, de los dividendos, no tienen que presentar reporte de dividendos como hacemos nosotros, los demás empresarios. Bueno, en realidad fueron tantos los temas que planteó el director general de Impuestos Internos sobre exenciones fiscales y sobre evasiones, o sea, formas que existen para que los contribuyentes no paguen el impuesto, que lo de los empresarios de zona franca parece un detalle dentro del conjunto. Pero la ley
prevé que las empresas retengan el 10% de los dividendos, de lo que pagan de dividendos. Hay que ver si esas empresas han pagado dividendos, que es una forma de retribución del capital. Si esas empresas pagaron dividendos, entonces las empresas como tales deben hacer la retención. De manera tal que no veo muy claro que el director general de Impuestos Internos diga que esos accionistas no pagan, porque la empresa cuando hace la declaración de renta, o la empresa que paga los dividendos es la que tiene que hacer la retención. Entonces significa que las empresas de zona franca no están haciendo la retención. Eso no sabemos. Porque está sometido al mismo régimen que están sometidas las otras empresas. En ese sentido, cuando se pagan dividendos hay que hacer una retención. Ahora, esa retención es un pago a cuenta porque se supone que el accionista va a hacer una declaración de renta. Eso lo hace el accionista dominicano. El accionista extranjero no hace declaración de renta aquí, sino que hace declaración de renta en su país de origen. De manera que eso no está del todo claro. Ahora hay otros elementos, hay otros casos que él citó que parecen sí bastante trascendentes. Bueno, primero habla, tal como usted decía, de la cantidad de leyes de incentivos que implican exención de pago de impuestos. Aquí hay muchas leyes de incentivos que se han ido acumulando porque se ha establecido ya como una costumbre que se entiende cuando el gobierno va a promover un sector industrial o comercial o cualquier actividad económica, el gobierno siempre plantea una ley de incentivos, como está la ley de cine, por ejemplo, la ley de energía renovable, las leyes que incentivan el turismo, la ley de desarrollo fronterizo. O sea, hay una serie de leyes que el gobierno ha emitido, ha promulgado, que implican exenciones. Entonces, administrar esas exenciones se convierte en sí en un problema, porque es posible que algunos beneficiarios de las exenciones la utilicen no exactamente para los fines que fue concebida, pero eso es toda una política que los funcionarios del gobierno han estado defendiendo y promoviendo de que hay que reducir las exenciones. Esos son de los temas que están pendientes de discutir en la discusión del pacto fiscal. Pero independientemente de eso, de que esas exenciones se presten para un mal manejo, el director de Impuestos Internos habló de otras violaciones a la ley, violaciones a las responsabilidades fiscales que cometen personas y empresas, y mencionó el caso de los profesionales liberales, de los médicos, abogados, contadores, o sea, personas que no trabajan en relación de dependencia, que no hacen sus declaraciones de impuestos o si la hacen no reportan todos los ingresos. Ese es un problema permanente, me imagino que aquí en cualquier país. En el caso nuestro, una de las dificultades que hay, una de las debilidades que tiene nuestro sistema es que aquí no es obligatorio que cada persona física haga declaración de impuestos sobre la renta. Y eso permite que, como no es obligatorio que todo el mundo lo haga, si alguien no lo hace, pues no siempre eso se dan cuenta, digamos, las autoridades, porque no es obligatorio para todo el mundo. En los Estados Unidos es obligatorio para todo el mundo. Cada ciudadano tiene que hacer una declaración, entonces eso facilita, digamos, el seguimiento. En algún momento probablemente aquí plantearán eso, las autoridades, yo no sé si están preparadas, si tienen la organización para recibir una declaración de impuestos de cada persona. Si eso se hiciese, posiblemente se reducirían algunas evasiones. Otra cosa, y me parece sí trascendente, que dijo el director de Impuestos Internos, es que muchas empresas o muchos dueños de empresas reportan como gastos, digamos, factura con valor fiscal de compra en el supermercado, por ejemplo, o en actividades que no son gastos que no están relacionados con con la producción del negocio. Aparentemente, las autoridades van a perseguir eso y van a ser más cuidadosas. Para eso no necesitan ninguna ley, sí, por el hecho de que las empresas presentan su declaración
de gastos de compras locales, con un formulario llamado 606, y las autoridades tienen la potestad de objetar cualquier documento que aparezca ahí. No creo que eso sea muy difícil de hacer. Habló también de algunos comerciantes que se oponen a la instalación de las impresoras fiscales. Eso también es algo que las autoridades tienen la autoridad para hacerlo, y no creo que se requiera ningún pacto fiscal para hacer eso. Yo creo que en términos generales parece que se van a tomar algunas medidas administrativas, esa es la impresión que da, que se deduce del discurso, para mejorar las recaudaciones, para disminuir la evasión fiscal, sin necesidad de que haya un pacto fiscal, sin que se tomen medidas, digamos, legislativas, porque hay algunas medidas que necesitarían legislación. Por ejemplo, para quitar las exenciones se va a requerir una ley. Sí, pero hay otra cosa que por ejemplo, él fue sobre las mudanceras, sobre las exenciones de las pacas y ese tipo de cosas, como de eso. O sea, lo puso dentro de lo que era la informalidad, que él destacó mucho eso, que eso era una parte donde no se generaban muchos ingresos al fisco. Y hubo algo que me llamó también la atención, que es sobre las exenciones que se le hacen a los proyectos de inversión que vienen aquí, donde se exonera todo y entonces no pagan impuestos, y también al final en los países de origen es que van a tributar. Entonces dice él que se están exportando los impuestos nuestros, se están transfiriendo a otros países. Y también se quejó de la exención de la exención que hay para los empleados, que dice que está muy baja. O sea, que deberían, que hay un bajo porcentaje que tributa. Él quiere que le suban más a la marca. O que la bajen para que vayan más personas a tributar. En realidad, la ley prevé que haya un nivel de ingreso de los empleados, de los asalariados, que esté exento del pago de impuestos sobre la renta. Aparentemente, ese nivel de ingreso, él lo considera muy alto. Él entiende que deberían pagar más personas de ingresos más bajos, pagar impuestos sobre la renta. Esa es una medida bastante conflictiva, que no sé si eso lo irían a incluir dentro de una nueva ley. Eso también requiere una medida legislativa. Esas cosas que requieren ley tienen que incluirla dentro de la discusión del pacto fiscal, que es una tarea pendiente. Vamos a hacer, con el permiso de amable televidente, vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos con ustedes en unos instantes. Muchas gracias. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas: préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal.
perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad, pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. El tema fiscal siempre será un tema de actualidad hasta tanto las autoridades logren conseguir los ingresos que le hacen falta para completar los recursos para cumplir con el presupuesto, con los gastos del Estado y las inversiones del Estado. Siempre queda la pregunta de si se necesita ese dinero, en qué lo van a usar. La parte del gasto es una parte que no se discute o se discute muy poco. Esa es una de las principales preocupaciones del sector empresarial, que si el gobierno va a hablar de impuestos y de ingresos para el Estado, deberían también hablar de la parte del gasto. ¿Qué uso se le va a dar a esos ingresos que el gobierno va a obtener? Hubo un artículo de un profesional destacado que salió en el periódico matutino esta semana, que habla del caso específico del sector eléctrico, donde hace 15 años, hace 20 años, antes de la reforma del sector eléctrico, había una Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas que tenía un consejo de administración, y hoy en día tenemos 5 empresas eléctricas. Tenemos la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, tenemos las 3 EDES, la distribuidora del norte, del este y del sur, tenemos una empresa de producción de energía hidráulica, de energía con el agua hídrica, tenemos también una empresa de transmisión, o sea, en realidad una empresa se ha dividido la hidroeléctrica, la transmisión y las 3 EDES. Una empresa se ha dividido en 6 empresas, y esas empresas... Le falta una. ¿Cuál falta? Hoy la generación de la empresa de generación de la TD, que no existía, porque la generación se cedió al sector privado. Bueno, ahora también tendremos generación. Una 7ª empresa. O sea que y cada empresa tiene un consejo de administración, lo que significa que hay más gastos, debe haber duplicación de funciones. Y aparte de eso está la Superintendencia de Electricidad y está la Comisión de Energía. Nos imaginamos que dentro de esta discusión del pacto eléctrico pues habrá alguna racionalización para reducir ese gasto que muchos consideran excesivo con todas las organizaciones, empresas y departamentos y unidades. O sea que vamos a ver si en el pacto eléctrico se logra reducir algo de eso. Hay algo que no se puede perder de vista, porque ya estos organismos son organismos reguladores. Ya la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía fungió como una institución de fomento. Incluso se ha dedicado a incentivar la energía
no renovable, de energía no convencional, o de energía renovable. Renovable. Pero creo que dentro del Ministerio de Energía y Minas, hay uno que se ocupa de eso. Bueno, lo que pasa es que el Ministerio de Energía y Minas es de reciente creación, y la idea original es que ahí estén contenidas, la CDE, el planteamiento de disolverla. Entonces lo que no sabemos es qué va a pasar con las sedes, si van a entrar a ser manejadas por el Ministerio de Energía y Minas como empresa, porque un ministerio se supone que no maneja empresas. Sí, se supone que no debe ser parte del ministerio. No sé, lo que pasa es que en este país de brega, cuando se crea una función, sí, y un cargo, y un salario, y un empleo, es muy difícil de eliminar. Aquí es difícil eso. Así es. Reducir gastos aquí da mucha brega. Bueno, ahora mismo con el mismo pacto eléctrico que está virtualmente paralizado, porque Monseñor Agripino Núñez Collado se encuentra ahora dedicado a consensuar la participación del empresariado en la elección de los perfiles de las altas cortes. No dice que ellos van a proponer candidatos, pero que sí ellos van a trabajar con la elaboración de los perfiles que deben tener los candidatos para que sea de una escogencia que satisfaga a la sociedad civil. Ahí también se han incorporado los partidos emergentes, el PQD, el Partido de Alianza por la Democracia, Guillermo Moreno, y se han celebrado varias reuniones. Por ejemplo, el PRD, el Partido Revolucionario Moderno, fue que propuso la inclusión que en principio se protestó, pero ya están todos trabajando en eso. Es decir, que yo creo que Monseñor Agripino Núñez Collado va a tener mucho trabajo en los próximos meses. Y ya viene encima también la discusión del presupuesto, que eso se supone que para octubre y algo así, de verdad, debe estar elaborado. Y lo del pacto fiscal que se necesita para elaborar el presupuesto, porque yo no creo que elaboren un presupuesto sin hacer una reforma fiscal. Pero el gobierno por ley tiene que presentar el presupuesto a la consideración de las cámaras legislativas, creo que el 1 de octubre. Ya falta poco para eso, de manera tal que no creo que haya mucho tiempo. No creo que habrá pacto fiscal antes del presupuesto. Podrá haber un pacto fiscal después, pero no creo que haya tiempo para que tengamos un pacto fiscal antes del presupuesto. Ahora, con este trabajo que tiene Monseñor, que es el hombre que se ocupa de coordinar la discusión de todos los pactos, aparentemente tiene prioridad digamos que es una tercera reforma de la justicia, porque la primera vez en el año 1994, cuando se creó la Suprema Corte de Justicia con jueces vitalicios, y se hizo una nueva Junta Central Electoral, se hicieron una serie de cambios, vino un segundo momento, digamos que cuando se dividió la Junta en dos sesiones, o sea, la Junta propiamente dicha, administrativa y la contenciosa. Y en la nueva Constitución también se hicieron cambios, que ya los jueces de la Suprema Corte de Justicia no son vitalicios. O sea, todos esos cambios, aparentemente vamos a cambiar algunas de esas cosas. En este momento simplemente vamos a cambiar los nombres de las personas. No va a haber más cambios, nada más es simplemente poner a la discusión de todo el mundo cómo seleccionar cuál es el perfil, cuál es el tipo de persona que queremos para la Junta Central Electoral, para el Tribunal Superior Electoral y para las altas cortes. De eso se trata. Bueno, realmente los pactos aquí son como la verdolaga. Había un artículo que salió en esta semana en el periódico El Día, decía que en el país, desde 1992, cuando se discutió por consenso el Código Laboral,
han habido 30 pactos donde han participado los empresarios, de los cuales el último fue el que se hizo para la reforma policial, que también se le dio participación al sector privado. Otro importante fue la Constitución del 2010, que se hicieron consultas públicas. El Pacto por la Educación, que también hubo una participación. La firma de los candidatos, de los que se comprometieron con el 4%. Y después otros fallidos, donde han habido acuerdos momentáneos, pero que no se ha obtenido ningún resultado. Es decir que Monseñor todavía va a seguir siendo un hombre muy importante. Yo creo que en este año va a jugar un papel protagónico. Bueno, esperamos que finalmente logremos ponernos de acuerdo en todos esos pactos por el bien del país, aunque deberíamos llegar en algún momento a que las instituciones funcionen sin necesidad de reunirse para hacer un pacto, porque cuando se discute un pacto es porque hay un problema, porque hay una crisis que las organizaciones, los organismos que existen, las instituciones no la pueden manejar por sí solas. Esperamos que en algún momento tengamos un nivel de institucionalidad lo suficientemente sólido para que no se requiera empezar a discutir pactos cada vez que vayamos a tomar una decisión sobre un problema importante. Hemos llegado ya al final de nuestro programa, La Opinión de la UNE. Le agradecemos a todos ustedes, en nombre de la Unión Nacional de Empresarios, haber estado con nosotros y les esperamos nuevamente el próximo domingo en una entrega similar. Muchas gracias.